Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, creador de este canal, maestro y escritor bíblico, ya con 8 títulos escritos, editor también literario y bueno, pues haciendo este bello programa Mesa de Cambistas. Estamos trabajando un poco en derribar lo que sería una mala estructura religiosa y que de alguna manera ha venido causando daño a la iglesia de Cristo. Hoy quiero hablar de la iglesia manipulada. Vamos a hablar de eso directamente. La iglesia manipulada. Y voy a hablar de muchas cosas, a expresar sobre muchas cosas que creo que eh, cuando usted las vaya observando paso a paso, se va a dar cuenta por qué la necesidad de esto. Seguramente queden más preguntas que respuestas para muchos, pero pues considero que el tema necesita cierta apología y pues es lo que este programa Mesa de Cambistas está haciendo. Algo de apología, no solo en defensa del Evangelio, sino en defensa de la forma en que se lleva a cabo el desarrollo de la vida tanto del creyente como individuo, como de la comunidad cristiana evangélica. Ahora, hay un texto muy interesante en primera de Timoteo 3:15. Recuerden pues que siempre estoy mirando mi computadora, así que discúlpenme que aleje la mirada de la cámara. Dice primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, está hablando Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, está refiriéndose a la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a hablar de la iglesia manipulada. Y creo que el versículo nos está diciendo lo que es la iglesia y de alguna manera eso nos tendría que llevar al otro extremo a decirnos lo que no es iglesia o que parece iglesia, pero no lo es. Creo que ustedes me van a entender a medida que avancemos. La iglesia verdadera le pertenece a Dios, al Dios viviente, no le pertenece al hombre. Eso es importante. Es columna y es baluarte de la verdad. Es decir, que el objetivo principal de la iglesia de Cristo es predicar el evangelio de Cristo y sostener la verdad acerca del evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Es Cristo siendo Dios hecho hombre, viniendo a rescatar al ser humano perdido en sus delitos y pecados. La iglesia no existe para hacer negocio, la iglesia no existe para el marketing, la iglesia no existe para levantar coach espirituales, no, esos son gurús. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es realmente la iglesia del Dios viviente, no de la iglesia como organización. Creo que voy a partir aquí en hacer algunas diferencias. No sé si usted las haya visto o no, pero creo que le van a ilustrar bastante. Quiero hacer una diferencia entre la iglesia como organización y la iglesia como organismo. Entonces, mantenga esa distinción. Bueno, debiera yo aquí tener casi que un tablero detrás mío e ir subrayando, pero por cosas prácticas no lo tengo. La iglesia como organización, piense en una organización, y la iglesia como organismo. Hay una diferencia entre estas dos cosas y vamos a ir mirando algunas cosas. La primera es que como organización funciona como una empresa. Es decir, que en sí misma está muerta. Y creo que encontramos ese tipo de iglesia, que no debiera llamarse iglesia, pero por cuestiones que nosotros entendemos, la llamamos iglesia, vamos para la iglesia y a veces cuando llegamos al sitio realmente es más una empresa o funciona como una empresa, como un negocio de hombres. Uno, dos, muerta en sí misma, en el sentido de que su sistema está hecho para que ella misma se sostenga, es decir, no está dependiente de Dios, que sería lo contrario. La iglesia
como organismo. Cuando ya hablamos de la iglesia como organismo, entonces hablamos de una iglesia que funciona como un cuerpo, que está viva. ¿Por qué está viva? Porque es la iglesia del Dios viviente, y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Es decir, que los que se congregan en la iglesia son personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, que están vivos, que pasaron de muerte a vida, que fueron trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si usted ve la iglesia primitiva se reunía los creyentes ya nacidos de nuevo. Luego estos creyentes que se preparaban de pronto en alguna reunión, en las casas, por las plazas, salían a evangelizar o a predicar el evangelio, más que evangelizar, a predicar el evangelio. Y ese predicar el evangelio pues era mostrar a Cristo en la vida cotidiana, en la vida diaria, y mostrar pues la ventaja de pasar de muerte a vida. Así que la iglesia en sí misma, al no ser una empresa, entonces funciona como un cuerpo. ¿Cómo funciona un cuerpo? Que tiene miembros, no adeptos, miembros. Y esos miembros tienen una función. Eso ya nos dice algo bien interesante, porque aquí podríamos decir que tiene un cargo en la organización. Aquí, en el organismo, pues tienen algo más que un cargo, tienen una función, es decir, que Dios les delegó a cada miembro su función, lo que tienen que hacer. Y en ese sentido, eso indicaría que las personas en sí dependen de Dios, así como el cuerpo depende de un cerebro que da las órdenes para mover las manos, los dedos, ¿cierto? La vista, todo eso proviene de Dios. En cambio, la organización vive para sí misma, se alimenta a sí misma, y todo su sistema está centrado en sí mismo y no en Dios. Así que si usted puede sacar de ese sistema a Dios, y el sistema sigue funcionando solo, como sucedía, digamos, en la época de Jesús. Había templo, había sistema ritual, habían sacerdotes, había efod, había, bueno, todo lo que correspondía al sistema ritual, pero ya el arca de la alianza ya no estaba. La presencia de Dios en sí misma ya no estaba, pero ellos siguieron como si nada estuviera pasando. Así que hoy tenemos de alguna manera iglesias donde presencia de Dios no hay, donde palabra de Dios no se escucha, donde todo tiende más bien a la emoción, al mercantilismo. A la gente hay que estarla animando a aplaudir, hay que estarla animando a que levante las manos, a que las baje, a que se siente, a que se pare. Así que tenemos más bien como un titiritero que maneja los títeres. Mientras que la iglesia verdadera, al ser viva, Dios la mueve en su plan. Dios la mueve en su propósito, porque existe para Dios. En cambio, en la iglesia como organización, Dios existe para la organización. Las personas están todo el tiempo pidiendo, exigiendo de Dios. En cambio, en la iglesia como organismo, Dios está pidiéndole a la iglesia muchas cosas. Ella vive para servir a su Señor. En cambio, en la empresa, en la organización tiene a Dios como su elemento comercial. Solo usan a Dios para comercializar sus sistemas, sus formas, etc. Es un tema fuerte, pero necesario de entender. Ahora, eso diría también que la iglesia como organización la gobierna el hombre. Y eso creo que es clave de entenderlo. En cambio, la iglesia como organismo la gobierna Cristo. Así que aquí los creyentes o la gente que va a la congregación, a la iglesia, etcétera, siempre está diciendo, a ver, ¿qué dice mi pastor? Es que en la iglesia sí me autorizan, no me autorizan, si me dieron permiso, no me dieron permiso. En la iglesia como organismo,
Las personas están sirviendo a su Señor las 24 horas del día y donde Dios les diga, donde Dios los mande. ¿Notan ustedes la diferencia? A ver, eso indica que aquí la iglesia como empresa funciona de forma piramidal. ¿A qué me refiero con piramidal? Que hay alguien en la punta que lidera, ¿cierto? A todos los que están abajo. De esa manera funciona. Es decir, uno solo piensa y los demás obedecen. En este caso, solo el pastor piensa, planea, programa y los demás ejecutan el programa y viven en el programa. Eso es la iglesia como una pirámide. Ese es el sistema piramidal. Ahora, claro, eso indica entonces que el más abeja gobierna pues al resto. No iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir, ¿cierto? En la iglesia, como organismo, la iglesia funciona de forma servicial. Mire que estoy volteando el triángulo, no sé si alcancen a verlo, ¿cierto? ¿Por qué volteo el triángulo? Porque eso indica que aquí en la base está el servidor que sostiene a los demás, no gobierna a los demás. Por eso, cuando la Biblia dice de los pastores, por ejemplo, dice que el que no gobierna bien su casa, subraya esa palabra gobernar, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Porque es que yo no gobierno la iglesia. ¿Por qué no gobierno la iglesia? Porque es que la iglesia es la esposa de otro, de Cristo. Yo gobierno en términos administrativos, es decir, administro mi casa. Pero muchos ministros descuidan su casa y gobiernan la iglesia. Y ese verso de la escritura dice todo lo contrario. El ministro debe gobernar su casa y cuidar. Y el concepto de cuidar, pues es más de sentido pastoral que gubernamental. Creo que usted me entiende. Así que en la iglesia como organización, por lo general, se funciona de forma piramidal. Uno que gobierna a los demás. Entonces, como decía, creo que es Emerson, si no estoy mal, decía, cuando uno solo piensa, nadie piensa. Y en ese sentido, entonces, simplemente la empresa tiene empleados que sean voluntarios, no les paguen, bueno, eso es otra cosa, ¿cierto? En cambio, en el cuerpo, todos funcionamos, todos servimos, porque el llamado de Cristo a su iglesia es a servir. Pregunta, ¿a servir a quién? No a las personas. El trabajo de la iglesia no es servir a la gente, es servir a Dios a favor de la gente. Dos cosas totalmente diferentes. Es decir, que la lealtad de mi servicio, que los límites de mi servicio, todos están condicionados a lo que Dios manda. Así que cuando Dios me dice no, por ahí no va, yo, como Pablo, por allá no voy. ¿Cierto? Así allá necesiten. No, simplemente mi servicio, mi lealtad, mi obediencia es al Señor. Como el siervo en una finca, digámoslo, y su señor le dice, hoy no me ordeña esa vaca, hoy esa vaca hay que matarla, vamos a hacer un asado. Ok, el siervo entonces dice, no, que pesar matar la vaquita, no, eso mejor ordeñémosle, le traemos un buen queso al patrón. No es que hacemos lo que se nos da la gana. La iglesia como empresa generalmente está haciendo lo que se le da la gana, lo que se le ocurrió a uno, los demás lo están haciendo. En la iglesia como organismo, lo que el Señor manda, cada uno le da cuentas a Dios de lo que su Señor Jesucristo le manda. Importante eso, ¿cierto? Ahora, también tenemos, bueno, estoy mirando las diferencias y espero que esto pueda bendecir su vida. En la iglesia organizacional se funciona de forma rígida y conveniente con la estructura. Eso indica que se crean marcos
marquitos, llamamos nosotros aquí, ¿cierto? Moldes para la gelatina. Entonces, si el pastor que dirige es evangelista, él quiere que aquí todo el mundo salga a la calle a evangelizar. Así las personas que tenga al frente, unos hayan sido llamados por el Señor a ser maestros o apóstoles o profetas o otra cosa, ¿cierto? O pastores, o, bueno, otra cosa. En ese punto, entonces, el problema es que la iglesia como organización modela y vive por modelos. Eso lo puede usted encontrar en un libro muy interesante que se llama 8 características básicas de una iglesia saludable. Se lo recomiendo, pueda leerlo. Iglesias modelo. ¿Qué es iglesias modelo? Que yo le digo a alguien, venga, yo necesito que me haga cajitas como estas, todas iguales. Así que le doy el modelo y todas tienen que funcionar de acuerdo al modelo. Así que cuando me entregue las 100, las 200 o las 1000 cajas que pedí, todas deben estar exactamente igual. Pero la iglesia como organismo funciona por principios. ¿Qué es el principio? El principio es que yo tengo una semilla, por ejemplo, una mata de tomate. Siempre pongo el ejemplo de la mata de tomate. La pongo en la tierra y aquí enseguida pongo otra semillita de tomate y aquí enseguida pongo otra semillita de tomate y hago lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? El uno riega, el uno siembra, el otro riega, ¿cierto? Y el crecimiento lo da Dios. Es decir, significa que no todas las matas de tomate me van a dar la misma cantidad de tomate en el mismo tiempo y de la misma forma y del mismo tamaño de tomate, sino que cada uno dice que conforme a la medida de fe va creciendo. Así que la iglesia como organismo permite el libre desarrollo de la personalidad, valga la redundancia, de las personas, por su conocimiento, por su experiencia, por su práctica, por su disposición, por su compromiso. Así que la iglesia puede crecer, pero va a crecer de forma natural. Mientras que aquí en la organización va a crecer, no va a crecer, se va a limitar de forma artificial. Entonces parece crecimiento en el sentido de que si hace lo que allá le mandan, parece que está creciendo, pero está creciendo para el aplauso del pastor que lo manda, que lo ordena, porque está llegando a los topes que el pastor le puso. Entonces él está contento porque usted está haciendo exactico así como yo. Entonces tengo robots, tengo entidades robóticas en la iglesia. En cambio, en la iglesia como organismo, observo a Dios trabajar. Observo a Dios utilizar a la persona más sencilla, al empresario más grande, y Dios los está usando de forma diversa. De hecho, es lo que la Biblia habla cuando nos dice acerca de los dones, operaciones y ministerios. Hay una palabrita que usted va a encontrar ahí, es la palabra diversas, diversidad. Diversidad, por ejemplo, de ministerios no son 5. Es que cada uno de esos 5 tiene muchas formas de actuar. O sea, hay muchas formas de evangelizar, hay muchas formas de pastorear, hay muchas formas de enseñar, hay muchas formas de profetizar y de ser profeta, y hay muchas formas de apóstoles. Apóstol, subrayo, mensajero. ¿Listo? Ahora, observa usted el punto. En cambio, aquí todos tienen que ser iguales, hablar igual, pensar igual. Por eso decimos que la organización en sí misma es algo muerto, limitado. La iglesia como organismo crece, avanza, se reproduce. Eso es importante. Ahora, en este punto, entonces, en la iglesia como organización se dan funciones rígidas y convenientes. Convenientes es de acuerdo a lo que piensa el que está arriba, ¿cierto? En cambio, en la iglesia como organismo, eso diría que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que la dirige, el que le da
sumisión, le da el poder, le da la provisión. Todo eso es importante ahí. Ahora, la iglesia como organismo, perdón, como organización, como empresa, da prioridad a las formas. Observe forma. La iglesia como organismo da prioridad al fondo. Entiende forma y fondo, ¿cierto? Forma es la fachada, forma es la apariencia, forma es que aquí todos nos vestimos igual, forma es que hacia aquí dicen que todo el mundo con la falda larga y con corbata, pues todo el mundo con falda larga y corbata, con camisetas rojas, todos con camisetas rojas. Y entonces todo eso, ay, eso es unidad, porque estamos todos vestidos de rojo, estamos unidos como iglesia. No, no, no. La iglesia como organismo funciona entonces por fondo. ¿Qué es ese fondo? Que la unidad pertenece al Espíritu de Dios, al vínculo perfecto. Es decir, que la iglesia ya está unida, no uniformada, porque en la empresa se uniforman las personas. La iglesia verdadera está unida y funciona en armonía. Discúlpeme que hago esos énfasis ahí, que le ralentizo la voz, porque para que quede el énfasis. Funciona en armonía. Entonces, la iglesia verdadera no busca la unidad, busca la armonía. ¿Qué es armonía? Armonía es que usted tiene una guitarra con 6 cuerdas, cada una tiene una nota diferente, ¿cierto? Cuando se digita en algún punto en particular, y un sonido diferente, una vibración diferente para sonar, ¿cierto? Pero juntas suenan de forma armónica. Pero ¿cuándo suenan de forma armónica? Cuando cada cuerda está templada, tiene la templanza, tiene el carácter que le corresponde tener. Así que en la iglesia como organización, como empresa, a los líderes no les importa el carácter de sus líderes, de sus servidores. ¿Por qué no les importa el carácter? Porque les importan los números. Porque les importa que esta persona sea atractiva para los demás. Y mientras sea atractiva y brille, con eso tiene suficiente. Es todo lo que les interesa. Entonces no importa si la persona es un déspota, si la persona maltrata a los que están ahí debajo de él, nada de eso. En cambio aquí, en el organismo, el Espíritu de Dios va a trabajar porque cada creyente y cada servidor tenga el carácter de Cristo. Viva de forma santa, viva de forma coherente con lo que dice la palabra de Dios. Esto es importante. Ahora, en ese punto, entonces, podría añadir que en la empresa, en la iglesia como empresa, los líderes siguen su carisma, viven por el carisma. En la iglesia como cuerpo, viven por su carácter. Creo que esto es súper importante, porque a veces mucha gente está siguiendo líderes carismáticos. Carismáticos, no me refiero al charisma espiritual, no. Me refiero a que son personas que son atractivas, que tienen, perdónenme, va a sonar feo, una buena labia, que tienen buena pinta, que son atractivos para la multitud por su forma de expresar, por sus ideas, por sus frases armadas que tienen toda la lógica y entonces suenan a positivismo y a todas cosas. Ese tipo de líderes que son carismáticos, la gente va detrás de eso, ¿sí? Pero aquí, para el Señor, como es su cuerpo, Él mira el carácter. Pues el carácter es que la uña
tiene que ser dura, porque necesito pellizcar, jalar, ¿cierto? Desmechar el pollo. Entonces necesito que tenga una consistencia la uña, otra consistencia la yema de los dedos, otra la consistencia por acá debajo, detrás del codo. Totalmente diferente. Eso es clave. Así que aquí se resalta el carisma. Pues, les interesa que atraiga. No importa. En el cuerpo, el Señor prioriza el carácter. ¿Cómo es el ministro en su casa? ¿Se lo aguanta a su mujer? ¿Le cree en sus hijos? ¿Vive de forma íntegra? ¿No está haciendo guardado, no está teniendo guardados cosas? Todo eso hace parte del carácter. Entonces tenemos muchos creyentes muy carismáticos e iglesias muy carismáticas. Vuelvo y digo, no me estoy refiriendo al charisma del Espíritu. Es decir, yo creo en el poder, la unción de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios, las lenguas, todo eso, dentro de los límites que la Biblia presente. ¿Sí? Entonces no estoy hablando de eso. Estoy hablando del carisma en términos de persona atractiva, ¿no? Entonces muchos resaltan eso, pero no el carácter. Entonces tenemos gente con un mal carácter, ¿cierto? Con un carácter putrefacto, como digo yo a veces, ¿cierto? Teniendo un liderazgo y aprovechándose de las personas y utilizando su carisma, como dice la escritura, dice que ellos viven para sus propios vientres. Y sea para su propio vientre, o sea para el aplauso de la gente, o sea para sacarle plata, o sea para otra cosa, pues de alguna manera muchos de esos líderes se aprovechan de las personas. Ahora, eso indicaría que en la iglesia estructural, sistemática, en la iglesia como empresa, se asciende por mérito y palanca, o mérito o palanca, o palanca, ¿no? ¿Por qué por mérito? Porque como es un modelo, el modelo le va a decir a usted escuela 1, escuela 2, escuela 3, escuela 4 y ya usted es pastor. Ok, o sea, la persona toma una escuela o una teología o lo que sea, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y ya, con eso ya es ministro. Así Dios no lo haya llamado. Allá el hombre lo avala porque le da un cartoncito que cuelga detrás allá en la pared para decir, soy pastor y ministro. Notan el punto. Entonces, la persona asciende por méritos. Entonces, el que tiene algo de estudio, el que tiene algo de capacidad, pues allá va a funcionar, va a ascender por meritocracia, porque acomodó al sistema. El que no, generalmente va a ser desechado, va a ser echado a un lado. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con el sistema de los 12, ¿no? Es más un sistema centrado en el evangelismo y el pastorado. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un maestro ahí, pues no va a crecer, porque no le llega mucha gente a sus grupos y tampoco tiene muy corazón de pastor de estar llamando, cuidando y visitando. Entonces, no va a funcionar porque no le va a pelechar eso a ella, no le va a pegar, no le va a agarrar consistencia. Así que muchas de esas personas salen a volar de ahí y van a otras iglesias y a veces llegan a iglesias donde el modelo como es teológico, por ejemplo una iglesia, no sé, bautista, qué sé yo, de asamblea, bueno, presbítera, que son más tendientes a la teología. Entonces allá los que pegan son los que tienen cerebro. Pero los evangelistas no, porque nunca salen a evangelizar. Los profetas no, porque acá rechazan la profecía y al Espíritu Santo. Y entonces no van a encuadrar, porque este tipo de iglesia organizacional es de acuerdo al cliente o de acuerdo al dueño. El dueño decidió montar esa empresa con esa estructura y para el tipo de cliente que él quiere. Pero ¿y la iglesia del Señor? En la iglesia del Señor, entonces, es el Espíritu Santo quien señala la misión, como dice la Escritura, dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para lo que los he llamado. Es el Espíritu Santo quien guía la misión y equipa a las personas que envía. Ahora,
Eso ya nos dice algo, porque por eso subrayo la palabra equipar, porque digamos que en la iglesia empresarial, por lo general, todo lo que llega a la iglesia en términos económicos, monetarios, se centraliza en una sola persona y su círculo. Es decir, todos los recursos de la iglesia se centralizan para uno solo. Entonces, por eso tenemos pastores con cuentas de millones, con apartamentos de 6,000, 7,000 millones de pesos, de 30,000, de 60,000 millones de pesos. Bueno, etcétera. No voy a decir nombres para no meterme en líos. Siempre acostumbro a meterme en líos aquí cuando hablo de plata. Entonces, digamos que se centralizan los recursos, porque es una empresa, porque el objetivo de la empresa es que el jefe pues tenga mucho dinero. Entonces, el jefe de que tenga una buena estructura, pues la plata va a ir corriendo toda hacia arriba. En la iglesia, como organismo, el Señor reparte y dice, y repartían a cada uno según su necesidad. Totalmente diferente. Es decir, que los recursos se administraban, uno para los pobres, para las viudas, etcétera. Eso está bien, perfecto, pero también se administraban para los líderes, digamos, término líder que en la Biblia, digamos, no aparece nunca, pero usémoslo para que nos entendamos en esos términos, los que estaban ahí a cargo de cuidar a otros, etcétera. Entonces se distribuían los recursos, como dice de pronto el apóstol Pablo a Tito, respecto a cenas, y había otro ahí, se me olvida ahorita el nombre de un maestro que había allí. Él dice, despídelos con solicitud. La invitación de Pablo ahí, técnica, es denles recursos y que se vayan a hacer lo suyo. Observe, no es centralización, no es todos amontonaditos acá, porque creo que yo ya aquí les he hablado en algún punto de la iglesia, que el término iglesia significa los llamados afuera. De hecho, por eso lo que Jesús entregó a su iglesia fue una misión. Misión es ir hacia afuera a cumplir una tarea. Entonces, los llamados afuera tienen una misión que cumplir. No es todos amontonaditos aquí, calientitos. Como dice Paco Palafox, era así una vez un montón de cristianos y nada más. Es lo que nos hemos convertido como iglesia, en un montón de cristianos sentados en una banca. Solo servimos para llevarle plata al que está en la punta de la pirámide. En cambio, la iglesia verdadera, columna, baluarte de la verdad, funcionaba de esta manera, ¿cierto? Ya lo expliqué, el servidor abajo, y entonces había provisión, pero la provisión se distribuía de forma correcta, de forma adecuada. ¿Para qué? Para que la misión se cumpliese, para que los que salían pues pudieran llevar para tener al menos para comer, para transportarse. Así que esto es súper importante porque en la iglesia como empresa de alguna manera se enfatiza un voluntariado y está perfecto. El servicio a Dios es voluntario totalmente, ¿sí? Pero qué curioso que es solo voluntario para los de abajo. Por eso, como decía un amigo mío, qué triste que a veces el único que prospera en la iglesia, aunque predica prosperidad, ¿cierto? Que el único que prospera es el pastor. En cambio, en la iglesia, como organismo, la iglesia prospera. Todos prosperan, porque es lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? Cuida del estado de tus ovejas porque de ellas es tu sostenimiento y de su leche beberás y con su lana te cubrirás. Es decir, que si yo alimento bien las ovejas, pues las ovejas consecuentemente me van a beneficiar. Eso dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Si yo siembro una mata de tomates, pues lo lógico es que voy a comer tomates. Pero no me estoy aprovechando de la mata de tomates. No estoy acaparando las semillas de tomates.
tengo que sembrarlas, tengo que llevarlas afuera, tengo que esparcirlas. La iglesia no se amontona, se esparce. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Ahora, en este punto, bueno, a veces, y por eso creo que hablé yo de la palanca, porque a veces hay gente que asciende y en la iglesia como empresa, asciendes por palanca, por cargarle el maletín al pastor, por lamberle al pastor, por echarle cepillo al pastor, decimos aquí en Colombia. ¿Sí? Y entonces tenemos gente con unos caracteres terriblosos que manipulan, que hacen, que deshacen y son los copastores o los colíderes. Bueno, no sé, eso es unos colibríes más bien, ¿sí? Que vienen y chupan todo lo que pueden y se van. En la iglesia como organismo, no. En la iglesia como organismo, la iglesia da, la iglesia se entrega. Eso es diferente. Por eso hablamos de que aquí se acumulan recursos porque los que sostienen la empresa son los seres humanos. En la iglesia del Señor, el que sostiene la iglesia es el Señor. Ahora, no estoy diciendo, y eso no nos quita nuestro deber, dice que cada uno, aquel que le enseña, venga, bendiga, ¿cierto? Eso es, no le ponga bozal al güey que te bendiga, perfecto. Pero apoya a los pobres, pero haga obra social en términos de que lo que Dios le mande a hacer, hágalo, predique el evangelio, viva como Dios quiere que viva, ¿cierto? Entonces, ahí hay una diferencia, porque no solo se centralizan las personas, se está centralizando los recursos, la economía, mientras que la iglesia en sí misma es proveedora. Entonces, el apóstol Pablo va a Jerusalén, allí le dice, no, aprobamos lo que usted está haciendo, está muy bueno, pero no se le olviden los pobres. Y dice Pablo allí, y eso hice, y eso procuré con diligencia hacer. Y lo vemos, de hecho, uno de los que ayudó a sostener en medio de la hambruna profetizada por Gamaliel, pues fue precisamente Pablo, ¿cierto? De hecho, de eso trata la carta a los Corintios, parte, Tesalonicenses, Filipenses, de eso trata, de cómo se reunió ese dinero, todas esas cosas, todas las provisiones para poder llevar a los que estaban pues en necesidad. Entonces notemos aquí que no es acaparamiento, que es lo que sucede en la empresa, la iglesia empresa. En la iglesia cuerpo hay generosidad, hay espontaneidad. Alguno dirá, no, pero usted está hablando del país de las fantasías, ¿cierto? Porque poco ver eso, ¿cierto? Pero pues listo, si no lo hemos visto, empezamos a practicarlo. Ese es el punto. Porque es que hablar de la problemática sin presentar soluciones, pues es grave. Así que las soluciones hay que hacer y entonces hágalo como corresponde. ¿A qué le está llamando Dios a usted, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Ayudar a quién? ¿Apoyar a quién? ¿Cuántos ancianos andan botados en un centro de viejitos donde nunca nadie va a ir no sé, a leerles una historia, a leerles un libro, a compartirles algo? ¿Cuántos niños con síndrome de Down, por ejemplo? Y hay gente que tiene recursos para montar fundaciones, para contratar gente experta y ayudar a este tipo de niños también. Pero la iglesia es la que debiera estar haciendo todo eso. La iglesia es la que debiera estar avanzando en tantas cosas bonitas que se pueden hacer. Y hay los recursos para hacerlos, pero los de la punta de la pirámide tienen los recursos acaparados. Entonces tienen a las personas acaparadas en sus marquitos y tienen los recursos económicos acaparados en sus finquitas, en sus casitas, ¿cierto? Etcétera. Ahora, la iglesia como organización, como empresa, acomoda al gusto del cliente. ¿Qué es que acomoda a gusto del cliente? Es que ella le dice a la gente lo que quiere oír. Entonces, aliviana el mensaje, les predica,
¿no? Generalmente se puntualiza la predicación, ¿no? 4 esto para el éxito, ¿no? 3 puntos para lograr la bendición, ¿no? Y todo está enfocado en lo que la gente quiere oír. ¿Qué es lo que la gente quiere oír? Quiere oír acerca de dinero, cómo voy a ser rico, cómo voy a estar sano. Y yo les hablé en una mesa de cambistas de eso, de esos mensajes repetitivos, 4 tipos de mensajes repetitivos. Ahí los invito a que por favor exploren mesa de cambistas. Así que acomodan, como dice el apóstol Pablo, no sufrirán, o sea, no aguantarán cuando les llegue la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se habrán amontonado maestros que les digan lo que quieren oír. Hay comezón de oír. Entonces la gente, cuando hay comezón, pues allá está todo el mundo, allá quiero ir, y sí quieren ir a que les den mensajes diluidos. Diluidos es como que yo tengo un café oscuro, le aplico agua y le aplico agua y le aplico agua, y aunque yo lo veo en el pocillo y todavía parece café, ya no es café. Eso es un agua con sabor a café, pero ya no es café. Y entonces mucha gente está tomando esa agua con sabor a café. Están comiendo lo que yo llamo comida premasticada, porque solo el ministro tiene las revelaciones, ¿no? Que se usa tan mal esa palabra, las revelaciones, y se las da a los ignorantes que están allá sentados. ¿Pero por qué los ignorantes que están allá sentados? Porque tienen sus Biblias y en las casas no las leen nunca. Entonces, aquí, al líder, entre más ignorante sea su gente, mejor, porque es más manipulable, porque es que esto se aplica en el mundo, afuera, como en la iglesia. Casi como un gobernante le interesa que la gente sea ignorante, entre más ignorante, más esclavos los puede tener del consumismo, del materialismo. Pues aquí en la iglesia es exactamente igual. Los líderes religiosos, ¿cierto? Son los únicos iluminados, los gurús, los que tienen la revelación, los que han visto a Jesús en persona, los que los visitan los ángeles en la hora devocional y a la hora del almuerzo. Y entonces, en cambio, los demás nunca han tenido esa experiencia y la aspiran a tener y la buscan y nunca la encuentran. Como dice la escritura, estos prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Y la gente les come. ¿Pero por qué les comen? Porque tienen su Biblia en su casa y nunca la han leído completa al menos 1 o 2 o 3 o 20 o 40 veces. Sería genial. Los invito a que lo hagan, por favor. Léanla. De pasta a pasta. De principio a fin, en orden. Léanla. Sin prejuicios. No. Lean lo que está ahí. Y mientras lo hacen, pídanle al Espíritu Santo que les ilumine la palabra que ahí ya está revelada. Porque la Biblia es la revelación de Dios. Nosotros, los creyentes, necesitamos ser iluminados, no como los iluminados, no me refiero a que entremos en trance para ser iluminados, no, iluminados es que alguien nos ponga la linterna y nos deje ver bien lo que está diciendo ahí, que entendamos la lectura, como dice Nehemías 8:8, ¿cierto? Que pongamos el sentido de tal manera que entendamos la lectura, que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Eso es importante. Así que en la iglesia, como empresa, como organización, se le da gusto al cliente. Entonces, aquí hay gente mística. Entonces, aquí tenemos iglesias, eso es lo que se conoce como iglesias emergentes, ¿cierto? Tenemos iglesias místicas para los que les gusta ver demonios hasta en la sopa. Entonces, se van para las iglesias donde les nombren al diablo. A otros les fascina el intelectualismo, entonces se van para iglesias donde ojalá les den predicaciones de 2-3 horas de Biblia, versículo, punto, coma, ¿cierto? Y cadeneta. Ok. Al gusto del cliente. Simple. Entonces cada uno se busca lo que quiere, el tipo de iglesia que quiere, el tipo de pastor que quiere. Observa, el cliente elige su pastor.
En la iglesia, como organismo, la iglesia viva del Dios viviente, ¿cierto? El pastor elige a sus ovejas. ¿Notan la dirección? Aquí, en la empresa, las personas tienen un Dios. ¿Qué significa tienen un Dios? Ellos tienen el Dios a su acomodo. En el organismo, en la iglesia vital, viva, Dios es el Dios del pueblo. Es decir, que aquí Él es el que gobierna a su pueblo. Aquí su pueblo es el que dice, no, Dios, yo quiero que tú me hagas, que tú me esto, que tú lo otro, y todo. Por eso acá declaramos, decretamos, ordenamos, le decimos a Dios cómo hacer. Espíritu Santo, muévete allí, toca acá. Usted me entiende eso porque usted lo ha visto seguramente. Aquí el Espíritu Santo le dice, mijito, muévase aquí y muévase allá, haga esto, haga lo otro. ¿Notan la diferencia? Porque es que por eso el apóstol Pablo dice, el Dios de quien soy, o sea, yo soy el que le pertenezco a Dios y a quien sirvo. Yo soy el que le sirvo a Dios. En cambio, en la empresa, no. En la empresa, Dios es un producto. Y entonces la gente le dice, ¿qué tipo de producto quiere? Quiero un Dios que me permita divorciarme 10 veces. Quiero un Dios que me permita fornicar y peco, rezo y empato, etcétera, etcétera, ¿no? Y acomodamos a Dios al gusto del cliente. ¿Notamos esa diferencia? Yo creo que si usted puede ver la iglesia hoy, su vida va a ser libre. Usted va a ser libre de muchas cosas. Ahora, obviamente en este punto, la iglesia como organismo, la iglesia obedece a Dios primero y predica la verdad sin adornos. Eso es un punto importante en la iglesia, porque ella es columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces no es un árbol de Navidad bien adornado. No, 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 no. El verdadero adorno de un buen árbol de tomate son sus tomates. Es decir, que hay frutos consistentes. Aquí no es que decimos ser santos, tenemos que ser santos. Aquí no es que decimos que asistimos a una iglesia, no, 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 tenemos que ser nuevas criaturas, vitalizadas, vivificadas por el poder del Espíritu de Dios. Totalmente diferente. En cambio, esto es un árbol de Navidad adornado, es una cosa de plástico muerta, no natural, que no va a crecer sino solo de acuerdo al molde y que tiene cosas que parecen frutas, pero no lo son. Ahí les recomiendo en mi canal esa enseñanza también. El árbol de Navidad, el árbol de la vida y la vida como un árbol. Búsquenlo por favor en mi canal, disfrútenlo también. Estamos definiendo iglesias, porque es que partamos de ahí. Por eso es que hay que dedicar tiempo a ver videos como estos. Yo no puedo hacer videos cortos por esa razón, porque es que eso requiere tiempo, análisis, pensar, porque todo está en la Biblia, todo está ahí, en la escritura, y está claro, y está en el sentido común, porque Dios es un Dios de sentido común. Dios está hablando con Adán, Adán dice la señora, y Dios voltea a mirar a la señora y habla con la señora. Y la señora dice, no, la serpiente, entonces Dios decía, bueno, entonces voy a hablar con la serpiente. Ahí hay un sentido de que Dios trata de forma personal. Así que la iglesia les debe servir a su pastor, a Cristo, de forma personal. Esas estructuras, esos techos que limitan a la iglesia, yo creo que están pronto a desaparecer. Pronto. Y espero que sea pronto. Ahora, aquí se delegan cargos. Ya entendemos, se entrenan a las personas y se les da cargos. Aquí se viven los ministerios. Noten la diferencia, porque el cargo limita lo que usted hace.
en una iglesia me pasó hace muchos años, una mujer estaba barriendo y le hago la pregunta, oye, bueno, ¿y tú qué ministerio tienes, mi hermana? Me dice, yo tengo el ministerio de barrer y trapear. Yo dije, pero eso no está en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, pues es que les convenía convencerla que ese era el ministerio porque la señora se encargaba de llegar primero a hacer el oficio a la pastora que vivía en el piso de arriba y luego a hacer el edificio, el aseo al salón de reunión, ¿no? Y entonces, según ella, su ministerio era barrer y trapear. Ministerio que no está en la Biblia, que el Espíritu Santo no lo ha delegado a nadie que yo sepa, ¿cierto? Que nos corresponde a todos hacer aseo. Claro, en la iglesia sí, todos tenemos que hacer aseo. Sí, yo sé lo que es tener churros en la mano para limpiar la taza del baño, ¿cierto? Para limpiar las cosas de los hermanitos. Normal, eso es normal, eso hay que hacerlo. ¿Sí? Tenemos que ser todo terreno en ese sentido. Entonces yo le expliqué acerca de los ministerios y entonces le hice la pregunta, bueno, hermanita, ¿usted qué ha hecho aquí en la iglesia? Para Dios, no aquí para el pastor. Es que a veces la gente vive para el pastor, trabaja para el pastor, trabaja para la denominación, es más fiel al letrero de la iglesia que a Cristo. Entonces le pregunto, bueno, ¿tú qué has hecho para Dios? Ella me dice, bueno, pues, pastor, ¿ha visto tal familia? Ya, sí, claro, esa la traje yo. Yo le prediqué de Cristo. Y tal otra familia, sí, yo la conozco. Sí, esa yo le prediqué de Cristo. Más o menos unas 10 familias de la iglesia. Yo le decía, ¿sabes cuál es tu ministerio? Según la Biblia, el ministerio espiritual. Estoy hablando del ministerio espiritual. Evangelista, pastor, maestro, apóstol, profeta, ¿cierto? Ministerio espiritual. Evangelista. Esa era la evangelista de la iglesia. Pero para el pastor era la del ministerio de trapear y barrer. Y entonces tenemos gente, por ejemplo, haciendo de ujier en una puerta y son pastores, por ejemplo. Son gente que le gusta cuidar a otros. Son evangelistas o son profetas. Dios los usa y entonces por eso cada vez que saludan a un hermano perciben que esta persona vino como sospechosa y disciernen cuando alguien está endemoniado porque tienen el ministerio. Pero para el pastor solo están ocupando un cargo. Y entonces eso es como quitarse uno las manos. Sí, tengo brazos. Sí, parece que tuviera algo, pero no puedo agarrar nada. Perdí muchas capacidades. Y entonces la iglesia está tan limitada hoy porque todo el mundo está viniendo a la empresa llamada iglesia, pero ha olvidado que ella le pertenece a Cristo, que su pastor no es el hombre, es Cristo Jesús, que su fidelidad no debe ser al hombre, sino a Cristo Jesús. Eso creo que es súper importante, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso. ¿Por qué? Porque en la iglesia de hoy, terminando esta partecita, como empresa, se buscan adeptos. Por eso la gente termina siendo un número más. Por eso los pastores cuando me paran en las asociaciones suele pasar eso, ¿no? Creo que ya se los he contado. A veces vienen, me preguntan, pastor, ¿y usted cuántas almas tiene? Y preguntan como en ese tono, como vamos a comparar a ver quién tiene más, ¿no? ¿Cuántas almas tiene? Y yo generalmente digo, una y a duras penas la estoy logrando controlar. Dios ha tenido que, con cabresto y freno, controlarla. Una. Pero ellos dicen, no, es que yo tengo 1000 almas en mi iglesia. Tengo 10,000 almas en mi iglesia. Y entonces, por ejemplo, campañas evangelísticas. Y pasan los mismos de siempre. Esa gente que lleva sentada ahí 20 años y pasan cuando viene el evangelista. Y entonces el pastor se jacta y dice, llegaron 1000 almas nuevas. No llegaron 1000 almas nuevas. Están pasando de una iglesia a otra, poco gente despistada que cree que la salvación es por hacer una oración de entrega, que no existe en la Biblia. Y entonces se dejan mover por las emociones, ¿no? Y entonces el otro se jacta de los números. Tengo equipo de sonido de $1,000,000,
la guitarra eléctrica me valió 12, 15 millones de pesos, la batería me valió 30 millones, y entonces viven de eso. Perdóname la expresión, aquí en Colombia tenemos un dicho, comen de eso. Como si eso a Dios lo descrestara, dijera, ay, compraste una batería de 30 millones para mi gloria y honra. No, pues que el Dios del cielo se hizo hombre y se bajó hasta la cruz y le lavó los pies a Cochín Pedro y a Juan y a Judas. Pero comemos de números y entonces la gente se vuelve un número. La gente se vuelve una estadística en su congregación. Y en el organismo, ya claro, aquí hay algo interesante. Aquí en el organismo se trabaja por tener convertidos, no adeptos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, en la empresa, la forma de evangelizar es, te invito a mi iglesia, porque es que mi pastor predica muy chévere y la alabanza es linda. ¿Notan? A eso llamamos evangelismo, ¿no? Invitar a alguien a la iglesia porque el pastor predica chévere y la música chévere. Y también le sacan la plata chévere. Pero en el cuerpo, el creyente lleva a Cristo al corazón de las personas. Es decir, yo voy a ir a predicar a Cristo, no a ganar adeptos para una organización, a ganar almas para el reino de los cielos. ¿Nota usted la diferencia? Porque es abismal. Así que, por eso, en mi congregación tuvimos alguna vez una congregación, bueno, trabajamos ahí, yo siempre acostumbro a decir, no me traigan gente para la iglesia, lleven a Cristo allá. Lleven a Cristo allá. Entre su familia, entre sus amigos, entre sus vecinos, lleven a Cristo allá. Lleve la vida de Cristo. No traiga muertos a la iglesia. Lleve la vida de Cristo a donde usted está. Es totalmente diferente. Es una perspectiva que es espiritual, que es bíblica. Y haced discípulos. No dice traigan adeptos, como hacían los fariseos, que hacían un prosélito. Porque a veces cuando llega el adepto se enamora del sistema y puede durar años ahí sin conocer a Cristo, sin amar a Cristo, sin servir a Cristo. Y entonces muchos pastores de iglesias, de pronto de congregaciones pequeñas que han trabajado por predicar la salvación, justificación, redención, adopción, de llevarle a la persona el entendimiento de la vida eterna, de la salvación desde la perspectiva bíblica, se sienten menos porque comparan los números. Y entonces, claro, este tiene multitudes, pero ¿multitudes de qué? Esa sería la pregunta. ¿Multitudes de qué? ¿De nacidos de nuevo? ¿De gente convertida? ¿De gente que está sirviendo a Dios con sus bienes y con todo lo que son? ¿O tienen multitudes de gente tapada los ojos, que no ven más allá de sus narices, que dicen amén a las barbaridades que le enseñen? Dios quiere almas nacidas de nuevo. Nuestro trabajo es predicar la salvación. No vendemos una empresa. Predicamos la salvación. Ahora, en este punto, aquí, las personas son números. Aquí, son personas. No sé si usted ha notado esa diferencia, porque aquí usted llega a un teatro, se sienta al lado de una persona extraña. Lo único raro que hace es que cuando el predicador dice, dele un abrazo al que tiene a su lado, usted, por obediencia, ¿cierto? Y ya. Eso es todo lo que usted sabe de esa persona extraña. Que cuando usted la tocó está como tensa la hermanita. Y ya. Y entró y salió y nadie sabe ni quién es usted ni quién es el otro. En la iglesia como cuerpo nos visitamos.
nos llamamos, compartimos, nos sacamos la piedra mutuamente, nos pedimos perdón entre todos. O a veces cada uno para su lado, como hizo Pablo y Bernabé, vaya usted para su rincón y yo para el mío, pero nos seguimos amando. Estamos dispuestos a reconciliarnos, a volvernos a ver como Pablo y Bernabé. Igual Marcos. Vivimos en comunión con otros. Entonces, a veces hay gente que viene y pregunta, y bueno, nosotros no tenemos congregación por cuestiones prácticas, tenemos un ministerio de apoyo a pastores e iglesias, pero mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y ustedes qué? Si nos hacen cuenta, mira nuestro celular, números de teléfono, gente en otros países que nos llama, les aconsejamos, oramos por ellos, oran por nosotros, a veces están pasando situaciones, les enviamos, nos envían, estamos pendientes los unos de los otros, mi esposa le fascina ir a visitar personitas que están a veces en crisis, etcétera. Todo eso hace parte del trabajo que hacemos. Procuramos, mire, yo soy escritor, 8 libros, y créanme que son más los que he regalado que los que he vendido. Y lo hago con el gusto de mi corazón, porque realmente el trabajo de la iglesia es dar, es proveer, es ayudar, y no me interesa el negocio de la literatura como negocio. Pienso en la importancia que la gente pueda leer lo que está ahí, aprender lo que necesitan aprender, tomar ese zumo que les alimente, porque mucha gente está aguantando hambre en estas empresas. Entran a la reunión y allá se sienten plenos, llenos, pero el resto de semana viven un infierno en su casa porque vuelven a sus problemas, porque no tienen solución, porque viven estresados, afanados, igual de materialistas al resto del planeta. Y eso no tiene gracia. He conocido gente, creyentes de verdad, que a veces agua, panela y pan no tienen más, pero viven tranquilos, viven en paz, oran, ven la bendición de Dios, ven los milagros de Dios, le predican a otros, comparten con sencillez de corazón. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, en la empresa, para ellos lo importante es el edificio. Claro, todo tiene que ver con la fachada, pues el edificio. Entonces, tenemos pastores que se matan por años, endeudan a la iglesia, endeudan a la gente, se endeudan ellos para pagar arriendos exorbitantes, para mantener sillas ahí a veces hasta vacías, para un poco de instrumentos acumulados. Yo recuerdo que en una iglesia tenían como 4 organetas una encima de otra, solo usaban una. Yo decía, pastor, ¿y por qué no le siembras 2 otras a otro? ¿Cierto? No, entonces acumuladores, porque uno cree que los acumuladores son los programas de televisión, ¿no? No, los pastores están acumulando muchas cosas. Así que lo importante para ellos es el edificio. Entonces, todo lo que sea la fachada, la pinta, el sonido, la pintura, la escenografía del púlpito, que sea atractivo, etcétera, ¿cierto? Que ojalá las sillas que sean de paño para que la gente no le duela la colita, bueno, todas esas cosas. En la iglesia como organismo, lo importante es la presencia de Dios. Es la vivencia diaria, personal o colectiva. Los verdaderos convertidos no viven sin la presencia de Dios. Y no la presencia como la venden en el sistema moderno, ¿no? La presencia como una cosa, no sé, no puede agarrar, ¿no? Impersonal, porque pues, de hecho despersonalizaron a Dios en muchos sentidos. Dios es la unción, ¿no? La unción es una forma de referirse a algo que Dios da, pero Dios es una persona. Él no es la presencia. No, cuando Dios está presente, cuando la persona está presente. Sí, la presencia no es una cosa de Dios que Dios por ahí da cuando usted, ¿cierto? Crea el ambiente con los musiquitos y el violincito detrás. No, Dios está presente. Pero Dios, cuando Dios está presente, no es para emocionarme. Cuando Dios está presente es para santificarme. Porque la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra.
Así que el trabajo de Dios, cuando Él viene con su gloria, con su peso, realmente lo que hace es quebrantarme, doblegar mi yo, doblegar mi carne, ¿sí? No concederme caprichos, ¿no? Lo que concede caprichos es Buda. Usted le echa la monedita, le rasca la barriguita y le concede los caprichos. Entonces, notamos que la iglesia necesita tener esas diferencias muy importantes. Finalmente, aquí se depende del hombre. Por eso el hombre exige o manipula, porque depende del hombre. Entonces, la gente que quiere vivir bajo la cobertura del hombre, pues el hombre será su techo. Ahora, si su techo es bajito, usted va a crecer poquito. Si su techo es grande, pues de pronto usted crezca otro poquito. Pero jamás su techo será ilimitado. Usted solo funcionará dentro del marco. Y entonces usted cree que servicio a Dios es ir a lavar las sillas de la iglesia. Y claro, hay que ayudar a lavar las sillas de la iglesia, pero ese no es el servicio a Dios. ¿Sí? Esa es una responsabilidad. Servicio a Dios es que si Dios lo llamó a usted profeta, su tarea debe ser profetizar lo que Dios le diga. Simple. Si usted es un apóstol, un misionero, pues su tarea es pues, hacer misiones. Si usted es evangelista, ¿usted qué hace aquí los domingos, mijo? Para la calle, predique. Si usted es pastor, sí, ayude a los nuevos convertidos a desarrollarse en la fe. Si usted es maestro, pues enseñe. Haga su ministerio, cumpla su función que Dios le entregó. ¿Sí? Entonces, o usted depende del hombre, o usted depende de Dios. Ahora, si usted depende de Dios, porque eso es la iglesia como cuerpo, ¿cierto? Tiene una dependencia de Dios, pues Cristo es la cabeza y lo que Cristo le va a enseñar a usted es a vivir por la fe. ¿Qué es vivir por la fe? Que usted está en su empresa, por ejemplo, trabajando, haciendo sus oídos, ganándose su platica para sostener su hogar. Y si Dios le inquietó que de pronto le predique al compañero de trabajo, pues hágalo. ¿Sí? Eso es importantísimo. Dedíquele el tiempo a la persona, enseñe, forme discípulos. No discípulos para usted, no discípulos para el sistema. Recuerde, discípulo es un seguidor comprometido. No solo un seguidor, porque seguidores hay muchos, pero comprometidos no. Sí, montón hay muchos, montoneros hay muchos. Discípulo que sigue al maestro y hace lo que el maestro hace. Pero observe, no discípulos para usted, para Cristo. Que la gente aprenda a seguir a Cristo. No amontonarse en un lugar, a vivir siguiendo a Cristo en su vida diaria, cotidiana. Vivir siguiendo a Cristo. Entonces, voy a resumir esto y ya voy terminando. Quería enfatizar en esas diferencias que pudieran ser mucho más, pero bueno, voy a resumirlas acá en una lectura. Disculpen, voy a mirar aquí a mi computador. La iglesia verdadera. Entonces pensemos en la iglesia verdadera. La iglesia de Cristo es preciosa, es perfecta, es un cuerpo, es una familia, es un edificio espiritual en construcción y allí las personas tienen lealtad a su verdadero pastor, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Dios en la iglesia verdadera se experimenta como papá. Esto es clave. Dios es su papá, no su esclavizador. Porque aquí en la empresa generalmente usan a Dios para esclavizar a las personas. No, Dios es su papá. Por eso, la casa de su papá no tiene límites. A ver, por eso la Biblia dice, allá en Juan capítulo 10, donde nos habla de que el ladrón, y ya les expliqué yo que el ladrón no es el diablo ahí en ese versículo, ¿cierto? El ladrón es el sistema religioso. Jesús, terminando ese discurso allá en Juan capítulo 10, dice algo muy interesante.
que las ovejas entrarán y saldrán y hallarán pastos. Pregunta, ¿dónde encuentran pastos? Adentro y afuera. Eso significa que no dependen del marquito. Cambio, en el sistema, si usted se sale del marquito, lo maldicen. Le dicen que le va a entrar la maldición de Tutankamón, ¿cierto? Porque se fue de la iglesia, le va a ir mal. Bueno, eso hacen de todo. Lo rechazan, no lo vuelven a saludar, no lo vuelven a llamar. Ya usted, ese que decía que era su pastor, ya no lo vuelve ni a mirar, ¿cierto? Así funciona. En cambio, Jesús dice, entrarán y saldrán y hallarán pastos. Es decir, ¿dónde hay pastos? Adentro y afuera, por sentido lógico, ¿cierto? Eso indica entonces que la verdadera iglesia no tiene paredes. ¿Dónde más dice eso, pastor? ¿Cierto, don Simón? ¿Dónde más dice eso en la Biblia? Bueno, la Biblia dice, sin muros habitaréis por la multitud de hombres. La Biblia dice de Jesús que su señorío sería de mar a mar. Así que Cristo es su Señor adentro o afuera de las cuatro paredes de un salón. Y si usted entiende eso, entonces usted le sirve a Cristo donde usted está y con lo que usted tiene, con lo que Dios le dio. Y a medida que usted obedezca, pues Dios le va a dar más, le va a dar más indicaciones, le va a dar nuevas misiones que hacer y usted va a funcionar perfecto y su vida va a ser feliz, libre, como un pajarito. Porque yo no puedo tomar a la novia de Cristo, que es la esposa de otro, y encerrarla en mi casa, porque el Señor le tiene su propia casa. Yo no puedo maltratar a la esposa de otro, que es la esposa de Cristo, y gobernarla y tratarla como una sirvienta, pero es lo que muchos pastores, líderes, ministros, apóstoles, grandes ministros, ¿no? Reconocidos, que no combina el término grande ministro, ¿cierto? Servidor grandes, no existen servidores grandes, ¿cierto? Pero lo que están haciendo es esto, abusando de la iglesia, tratando a la iglesia como una sirvienta. Entonces, la iglesia de Cristo no es la sirvienta del hombre. Los ministros somos los sirvientes de la iglesia. Porque ¿para qué estableció Dios los 5 ministerios? Maestro, pastor, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿De quiénes? ¿Ministerio de quiénes? De ellos. Así que nosotros somos los servidores de los servidores. Toda la iglesia está llamada a servir a su Señor. Claro, como una buena esposa, claro, hay que servir a su Señor. Pero no es la sirvienta. Pero así se está tratando en la iglesia como empresa, se está tratando a la iglesia como una sirvienta. ¿Y quién se está sirviendo de la sirvienta? Ah, bueno, el que está en la punta de la pirámide. Millones de dólares acumulados. Millones de dólares desperdiciados en salones cuando la iglesia debiera estar en la calle predicando. Millones de dólares tirados a la basura en sonidos cuando la iglesia debiera estar gritando el evangelio en la calle. Eso es lo que Dios está llamando. Ahora, en este sentido, entonces la iglesia del Señor, la verdadera, ¿cierto? Tiene su lealtad a Cristo. Experimenta a Dios como papá. Como papá. Y el Espíritu Santo es quien orquesta a la iglesia, quien le dice qué hacer, qué no hacer. Y claro, en la iglesia deben haber ancianos, adultos espirituales. Y nuestro trabajo, ¿cuál debe ser? Orientar al pueblo, hacer esto como lo que estamos haciendo. Que las personas puedan entender lo que necesitan entender y practicar lo que necesitan practicar, aprender cómo orar, cómo leer la Biblia. Pero no es que le voy a dar 3 años de seminario para que aprenda a hacer oración. ¿Sí? No. O sea, la gente hay que predicar el evangelio, nació de nuevo y vaya a sírvale al Señor. Y se le va entrenando, se le va enseñando, se le va formando. O perdóneme, ¿qué teología tenía la mujer samaritana? ¿Qué teología tenía el endemoniado gadareno? El pueblo del Señor necesita arrancar a hacer algo para su Señor. Ahora, hablemos de la iglesia aparente. La iglesia aparente es plástica, es de forma, ¿cierto?
vacía de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo llenan ese vacío? Con música sugestiva. Tú estás aquí, tú estás aquí, entonces tengo que lavarme el cerebro para convencerme que Dios está ahí. ¿Sí? Entonces, música emocional, música sugestiva, para convencerme. ¿Sí? Y las luces y el predicador está gritando y de un momento a otro apagaron todo hasta las baterías. Y el del piano toca la teclita suavecita. Y el predicador empieza a hablar pasito. ¿Para qué? Para manipular. Para que la gente entre en el quebrantamiento. Oh, sí, ¿cierto? Y manipulan las emociones de la gente. Bueno, les voy a quedar debiendo el programa. Va a tocar hacer otro programa y les voy a hablar de esa otra parte, de cómo lo manipulan en el culto. Aquí estamos hablando de la iglesia manipulada, pero les voy a hablar después. Entonces me voy a comprometer a hablarles de cómo manipulan a las personas durante un culto. ¿Sí? Para que usted sepa. ¿Listo? Ahora, esta iglesia aparente mantiene más bien entretenida. Por eso la tendencia ahí es al activismo. No sé si usted lo ha notado. Actividad de esto, actividad de esto, actividad de esto. De hecho, han convertido, por ejemplo, los retiros espirituales en un negocio. Le cobran 400,000 por una persona, gastan 200,000 en lo que es comida y alojamiento, llevan 50 personas y se ganaron una plata tremenda. Porque a veces llevan a los guías allá a ministrar y no les dan ni pa' un tinto. Antes les toca pagar su propio retiro a los guías, a los que van a ir y están felices y orgullosos de que vamos a servir al Señor, ¿sí? Y realmente lo que están haciendo es alimentar la avaricia del que está en la punta de la pirámide. Así que piensen en eso, porque de alguna manera hoy la iglesia se la pasa de actividad en actividad, conciertos, y entonces la gente va al concierto y paga 150,000, 200,000, 300,000 y está igual que el mundo. Yo no estoy diciendo que los conciertos para cantarle a Dios estén mal. Es toda la empresa que hay detrás, todo el negocio que hay detrás de esto. Y la pregunta es, ¿y qué aportó ese concierto a su vida espiritual? ¿Cuánto cambió? Porque es que le llevan prometiendo que su vida va a cambiar 20 años y no ha cambiado. Entonces, si no ha cambiado, es porque no funciona. O sea, si yo compré un carro y no prende, y llevo 20 años dándole start a ver si prende y no prende, ¿cuál es la conclusión? Que ese carro no funciona, que me estafaron. Pero no tengo que esperar 20 años a darme cuenta que me estafaron, que me están prometiendo libertad y nada, que me han prometido sanidad interior y llevo 20 años y todavía sigo que nada, que me sano. Deprimido 20 años y eso que estoy metido en una iglesia. Un deprimido 20 años en una iglesia, y entonces ¿cuál es el poder de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde están los milagros de Dios que promete? Sí, claro, de cuando en cuando pasa algo maravilloso y genial, pero Dios es real. Yo no estoy vendiendo vainas que Dios no puede hacer. ¿No? Yo predico el Dios verdadero, pero la gente necesita tener un encuentro con el Dios verdadero. Pero como son esas actividades, pues todo lo que interesa en la actividad es que la gente salga contenta. Ese es el énfasis. La gente salió contenta. Y el toque de Dios, y la presencia de Dios, y la gloria de Dios, y la transformación, y la obediencia, y lo que salió la gente a hacer con lo que Dios le dio. Porque a veces salen y, como entraron, salieron. El gobierno del hombre pesa por sobre todo. Lo importante son las estadísticas, la experiencia emocional, ¿no? Por sobre la conciencia. Y entonces la gente, no, yo sentí la presencia de Dios porque sentí una paz. Pues claro, ¿cómo no va a sentir paz si le bajaron al sonido de la organeta? ¿Cómo no sintió paz si es que estaban en el alboroto y pararon la música inmediato? ¿Cómo no va a sentir uno paz, hombre? ¿Sí? Entonces el cerebro está ya funcionando porque es que eso es una cosa física que funciona. Usted tiene una gran bulla y la para rápido, pues
entró en calma. Y entonces sintió paz. Sí, sintió paz, pero ¿y cuándo va a arreglar su problema de estar acostándose las hermanitas de la iglesia? Sí, sintió paz y sintió unción porque siente que le chorrió aceite en las manos, porque mire cómo me suda, pastor, y cómo me brilla. Sí, muy lindo que le brillen las manos. Pero ¿cuándo va a dejar de robar? ¿Cuándo va a dejar de sacarle la plata a sus clientes? Usted que es mecánico y le deja mal arreglado el carro. ¿Cuándo va a cambiar su mala conducta? Entendemos el punto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que aquí, en esta iglesia aparente, no se predica el arrepentimiento, sino cosas vanas. Entonces la gente sabe de angelología, demoniología y de todas las logías, pero no conocen a Cristo. Aquí la gente sabe más de calvinismo, arminianismo y arrianismo, pero no conocen a Cristo. Ni viven ni le sirven a Cristo para nada. Están encerrados estudiando teología hace 20 años y todavía no están preparados, según el sistema, no están preparados para servirle a Dios. Porque es que tu teología tiene algo raro, pastor. Entonces no le puedes servir a Dios, que tu teología tiene algo raro. Notamos esa ambivalencia. Ahora, porque es que tenemos dos tipos de iglesias. La iglesia del polo liberal, estoy hablando ya no de la iglesia, ya salimos de la iglesia como organismo. Pensemos en la iglesia que está engañada, en la iglesia que funciona como empresa. Ella tiene sus dos propios polos. El primero es el polo liberal, que se enfoca en ¿qué? En promover una falsa libertad, en una práctica de cosas que nunca realmente terminan sucediendo. La gente sintió que se sanó, pero no se sanó. ¿Sí? Entonces, dice primera de Pedro 19, les prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Allí entonces se sigue la falsa teología liberal, ¿cierto? Es decir, que se empieza a cuestionar la Biblia, porque como tienen una cantidad de prácticas raras, pues cuestionan la Biblia, ¿cierto? Se adhieren a libros apócrifos, entonces por eso en la iglesia liberal, pues allá pesa más lo que dijo el libro de Enoch, ¿cierto? Que lo que dice la Biblia, entonces se inventan una cantidad de aberraciones doctrinales terribles. Se avala el pecado, se acomodan los pasajes de la Biblia para que, ¿cierto? El líder pueda cambiar de mujer como cambiar de camisa, ¿cierto? Para que este líder que falló porque hizo tal malandrada, ¿no? Porque hizo vainas raras, entonces, ¿cómo lo justificamos, ¿cierto? Porque pues es el líder que más plática nos trae, porque es el que más almas tiene y los mejores diezmadores, entonces no lo podemos sacar de ahí, porque necesitamos tener las conexiones para poder seguir captando todo. No podemos romper esa conexión. Se llama Jesús superhéroe, revolucionario, se pinta a Cristo de muchas maneras, ¿cierto? La música se americaniza, que eso creo que ya lo he hablado también en otros videos, ¿no? Música que no la cantan sino la mamá, los músicos y los músicos. Y la mamá porque le toca verlos ensayar, ya se la aprendió. Pero que la gente no logra coordinar eso, es música enfocada en un sistema propio. Todo tendiente a lo emocional, al yo, para mí, pero no es adoración para Cristo. Es música para cristianos, pero no es adoración para Cristo. Diferente también. Ahora, el predicador come chicle porque necesita ser moderno, se viste raro para que la gente les llegue jóvenes, para que, cierto, se mueva ahí la cosa. Y generalmente las predicaciones son punto 1, 2 y 3, ¿no? El otro polo es el polo conservador, y entonces a veces se enfoca en la represión. Entonces toca que ponga a la señora la falda larga y entonces no la mira ni el vecino y anda una solterona metida en una iglesia con ganas de conseguir marido como sea, ¿cierto? Y entonces espere que pasa lo del perrito amarrado. Usted lo soltó y se desbocó el hermanito o el hermanito, ¿sí? Porque estaba que se aguantaba como un pollo que estallaba. Entonces, se trabaja a veces solo la conceptualización. Entonces tenemos aquí ya no creyentes emocionales como la parte liberal, ¿no? Que todos sienten, sentí, ¿no? Viven de sentimientos. No, estos otros es la letra, dice, punto y coma, puntos suspensivos. Y entonces tan, tan pegados, se volvían tan minuciosos como los fariseos, como los escribas.
Y entonces están obtusos. Los otros, porque tienen grandes visiones y ven demasiado, estos se volvieron obtusos. Y entonces no ven más allá de la letra. Se volvieron inactivos, se sentaron en una banca. Y ahí quedaron. Ahora, inexpresivos, calculadores. Entonces allá la alabanza no, así suavecita, himnario, corario, ¿cierto? Del siglo pasado. Y perfecto, y de hecho me gusta mucho la música en esos términos, al menos era más bíblica, ¿cierto? Al menos era bíblica. Era música, ¿no? En términos musicales, ¿no? De armonía, ritmo y melodía, ¿cierto? Tenían composición musical. La letra, buenas, ¿cierto? Pero eso, los cantos gregorianos, todo eso ahí. Y entonces esos son lugares pequeñitos, todavía con bancas de madera, porque aquí el que más padece es el más santo, aquí el que más se aguanta, y entonces la alabanza, en el otro lado alabanzas de 1 hora y predicaciones de 15, aquí no, aquí es 1 hora y media de predicación expositiva punto a punto, sin aplicación práctica, sino solo Biblia y teología, sí, perfecto, pero sin aplicación práctica a la vida diaria, y entonces la gente sabe mucha teología, pero la vive muy poquito. Vive muy poquito lo que sabe, su fe, la vive muy poquito, ¿cierto? Aquí gobierna el que está en la punta de la pirámide, ¿sí? Allí, en esta conservadora, la asamblea de ancianos. Entonces, un poco de viejitos, bien a rajatabla todo lo quieren hacer, ¿cierto? Y entonces van a pintar una pared y tienen que hacer toda una reunión de 2, 3 horas para discutir de qué color vamos a pintar la pared para la gloria de Dios, y quién va a poner la pintura, y quién va a esto, y quién va a hacer lo otro, y entonces gastan horas enteras en vez de estar orando, buscando la presencia de Dios, intercediendo, clamando por las almas. No, toca pedir permiso para comprar una escoba nueva. Cualquier parecido con la realidad, mis queridos que de pronto me ven, no es coincidencia. Es que esto así está la iglesia. Por eso es que el mundo está peor. Porque mientras la iglesia no funcione como debe funcionar, el mundo va a estar peor, ¿sí? Y pues gracias a Dios que me regaló este canal y he podido hacer catarsis de un montón de cosas aquí, ¿sí? Obviamente en esta conservadora los salones de reunión no se adornan, la teología es de extremo, ¿cierto? Entonces es de antaño. Entonces están todavía peleando si Calvino, si Arminio, si el arrianismo, allá están agarrados con eso, porque es que allá los dioses de ese lugar son esas personas que ya se murieron y se fueron para el cielo hace rato, que allá están abrazados mientras nosotros aquí agarrados, seguramente, ¿cierto? Porque si fueran buenos creyentes, pues allá están abrazados y nosotros aquí nos tienen agarrados, que usted de qué teología es para allí, si es para la derecha, si es para la izquierda, si es para arriba, si es para abajo. Y Cristo, no, ¿por qué Cristo no es el centro? ¿Por qué no hacemos la teología de Cristo? ¿Cuál fue la teología de Cristo? Amar a Dios sobre todas las cosas, con espíritu, alma y cuerpo, con todo lo que somos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque toda la doctrina se resume en estas dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Oiga, tremendo. Entonces, eso también, allí se hacen dogmáticos, nunca prácticos, nada elásticos, ¿cierto? Se dedican a señalar a los otros locos que están allá brincando. Esa es la tarea por lo general, ¿no? En su trinchera, señalando a los demás. Y la vida, lo que Dios quiere que vivamos, el Evangelio, la buena noticia, que debemos compartirla no solo en palabras, porque no es llevarle tratados a la gente, es alumbrarle con nuestra vida, que la gente diga, uy, es que usted tiene algo diferente, yo quiero tenerlo, y entonces uno pueda entonces tener razón de su fe y expresarla y llevar a otros a que entiendan a Cristo, a que conozcan a Cristo, predicarles el Evangelio con la Biblia en la mano. Cada creyente debería ser capaz de hacerlo, ¿sí?
Así que, bueno, ya lo dije, la iglesia verdadera en este caso no son paredes, el altar no es un púlpito, así como el templo no son paredes, porque el templo somos nosotros. El altar es nuestra obediencia, nuestra rendición a Cristo. Nuestra adoración no son canciones, es nuestra absoluta lealtad a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera adoración. Nuestro conocimiento doctrinal está en la Biblia. A mí qué me importa qué dijo Calvino o Arminio o fulano, si también fueron seres humanos que si los pellizcaban igual que a mí, me doliera. Entonces también tenían sus propias inclinaciones y escribieron las vainas de acuerdo a sus propias inclinaciones. ¿Sí? Entonces, no, ni tampoco me interesa qué dijo el apóstol tal ni el profeta tal. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me dice Cristo a mí en su palabra? Eso es la voz principal, voz de Dios, no de hombres. Y ahorita lo voy a leer en el apóstol Pablo y con eso terminé, mis queridos hermanos. Dice Hebreos 13, 12 al 19, que creo que resume esto perfecto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, subraye, fuera de la puerta. Salgamos, ese es el llamado, eso es iglesia, afuera, pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, es ir a predicar y no importa lo que nos cueste, necesitamos para afuera. Enfocarnos en cómo vamos a ayudar a otros a salir del marquito religioso en que lo metieron. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Oiga, tremendo, ¿sí? Pues el día que Cristo venga a raptar su iglesia, ay, no, es que yo no fui a la iglesia preciso ese día, entonces por eso me quedé. No, no, eso no tiene nada que ver. Usted donde esté es iglesia. Usted no va a la iglesia. Usted como persona, si ha nacido de nuevo, está lleno del Espíritu Santo, usted es la iglesia. Viva como iglesia. Dice, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza. Observe el sacrificio de alabanza porque no está diciendo conciertos de alabanza con canción, producciones. No, 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 no está diciendo eso. Es decir, estoy leyendo, fruto de labios que confiesan su nombre, pero no es confiesan su nombre aquí encerraditos a decirle a Dios, te alabamos, te alabamos. Es que Dios no necesita que le echemos flores. Él tiene la autoestima perfecta. Él no está pidiendo que le echemos flores. Sacrificio de alabanza que confiesa su nombre es afuera, porque eso es lo que acabamos de leer, afuera, predicando a Jesús. Esa es nuestra misión, mis queridos. Ahora, y de hacer el bien, entonces la misión es predicar a Cristo afuera y de hacer el bien y de la ayuda mutua, eso es iglesia. Tengo personas que necesitan ayuda, que necesitan un consejo, que necesitan un pan, que necesitan una panela. Hombre, esa es la tarea de la iglesia. No os olvidéis, porque de tales, observe, sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles? De la ayuda mutua. Ese es el verdadero sacrificio en la iglesia. Observe, la verdadera alabanza, confesar el nombre de Jesús. Verdaderos sacrificios, ayudar a los necesitados a mi alrededor. No sacrificio como los pastores de la empresa. ¿Cuál es el sacrificio del pastor de la empresa? Da más de lo que tienes, trae el sobre, llénalo más, échale más, ¿cierto? Esos son los sacrificios de allá. No, ese no. Obedeced, observe, a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, está hablando de cuáles pastores. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice sujetaos? Ya eso lo estudiamos aquí en otra mesa de cambistas. Porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos pastores de la iglesia como cuerpo? Los que cuidan por las almas de las personas. Término alma.
Alma está dividida en mente, voluntad, emociones, o está compuesta. Mente, voluntad, emociones. Tarea de un verdadero pastor de Cristo: cuidar que la gente aprenda a pensar por sí misma, se deje guiar por Dios, aprenda a pensar bíblicamente, ¿cierto? Su voluntad rendida a su Señor, a Cristo y al Espíritu de Cristo, ¿cierto? Y al Padre, o sometidos a Dios, ¿cierto? Y sus emociones, porque están amando a Dios con todo lo que son. Vela por las almas, no por las billeteras, no por la platica, no por su sistema, no por cómo voy a mantener las luces y el sonido de la iglesia. Eso es una diferencia. Como quienes han de dar cuenta. O sea, ahí hay un tema personal, es un asunto personal. El verdadero pastorado es un asunto de persona a persona. Yo cuido a mis hijos porque son mis hijos. Yo acompaño a mis hermanos porque son mis hermanos. Ese es el punto. Dice, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, observe la iglesia verdadera, orad por nosotros, oramos unos por otros, ¿cierto? Pero a veces nosotros estamos orando en contra de otros, no unos por otros, ¿cierto? Pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Entonces, un verdadero pastor de Cristo cuida que primero su conciencia, deseando conducirnos bien en todo, o sea, estar haciendo las cosas como Dios manda, ¿sí? Pero cuando usted tiene a alguien allá que no hace las cosas como Dios manda, ese es el, ¿sí? Mas os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Les dejo, mis amados, no quiero alargarme más. Les dejo Proverbios 11, 26 al 31 para que mediten en su casa en que la organización se ha dedicado en acaparar el grano, en acapararlo. Entonces, lea ese pasaje pensando en este tema, en este en particular, de la iglesia. Y se va a dar cuenta el delito que se está cometiendo al encerrar a la iglesia del Señor, al manejarla como si fuera una sirvienta de un sistema. La iglesia es libre y debe ser libre y debe vivir libre y debe servir libre. No por coerción, no por manipulación, no por obligación. Y su servicio, tanto en ministerio como su servicio en aportes, en todo ese tipo de cosas, debe ser. Así que los dejo con esto, mis amados. Voy a poner una raya aquí y voy a dejar ahí pendiente para poder de pronto en el próximo programa hablarles un poquito de cómo nos manipulan en un culto. Importante. Necesitamos empezar a quitarnos de encima toda una cantidad de peso que nos han puesto. Mis amados en Cristo Jesús, ha sido un gusto compartir con ustedes. Bueno, parte de esto lo trato, no de esta manera, obviamente, en mi libro Es Tiempo de Avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo. Ese es el subtítulo. Porque creo que es el tiempo de que la iglesia le sirva al Señor, a su Señor, y deje de estar sirviendo al hombre y aprenda a servir a su Señor. Ahí me quedó un poco de pasajes, de cosas. Como siempre me alargo, me explayo, dice mi esposa, pero pues personalmente pienso que si es necesario y si usted se aguanta hasta acá, pues de verdad que usted Dios lo tiene para grandes cosas. Sí, porque aguantarse a este paisano no es muy agradable, creo yo. Mis amados, Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús y nos vemos en la próxima mesas de cambistas, que fue lo que Cristo hizo para liberarnos de un sistema religioso opresivo, distractor y que nos pues robó muchas cosas valiosas de la fe. Así que vamos a romper esas mesas de cambistas en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados.